Cuenta en el día de ayer en el programa del estado de alerta y movilización que había declarado la UTA, la Unión Tranviarios Automotor, a nivel nacional. Y en este sentido se espera, o son horas importantes por distintas reuniones y asambleas que se están llevando a cabo, y en San Nicolás obviamente esto tiene incidencia, así que vamos a tomar contacto con Tomás Lencina, que es el referente, por supuesto, secretario general de la UTA San Nicolás, y está en comunicación con nosotros. Tomás, muy buenos días, gracias por estos minutos. Nahuel Valenzuela y Carolina Mitriani te saludan desde Radio Nova. ¿Qué tal? Buen día, Nahuel, buen día, Carolina, y buen día a toda la audiencia. Tomás, están en estado de alerta y movilización y entiendo son horas importantes con distintas reuniones y asambleas, ¿no? Estas que están transcurriendo. Sí, en la audiencia anterior, en el Ministerio de Trabajo de la Nación, el compañero Roberto Carlos Fernández, ante los planteos de los trabajadores que se ha hecho en el Ministerio de Trabajo, la necesidad de agarrar y empezar a discutir las paritarias o a cuenta de las paritarias de este año. Bueno, hay una audiencia en el día de hoy, en aquel momento decretó el estado de alerta y movilización y que no se descartaba de tomar una medida de llegar al paro en caso de que en la audiencia que hoy se realiza a las 14 horas en el mismo ministerio no haya respuesta positiva para los trabajadores. Tomás, durante el año pasado se dieron varias reuniones y también varios días de paro de transporte. ¿Esta movilización, este estado de alerta en realidad y este nuevo encuentro que tendrán con el Ministerio tiene que ver con los mismos reclamos? ¿Han tenido algún tipo de resolución desde ese entonces? En realidad ya el año pasado ya está cerrado porque se cerró la paritaria el 27 de noviembre del 2020. Ya eso casi como que quedó atrás, pero es un año casi igual, porque estamos arrancando un año que viene con mucha problemática, como fue el año pasado, que se arrancó a discutir por marzo, abril las paritarias y se terminaron de discutir en noviembre. Sabemos muy bien de la crisis que se vive en el país, en el mundo, pero bueno, los trabajadores necesitan recuperar la pérdida del poder adquisitivo de su salario, y bueno, ese es el planteo que se está haciendo y estamos a la espera de respuestas que surjan de las cámaras empresarias en el Ministerio de Trabajo de la Nación. Tomás, hoy hay una asamblea, ¿no?, en el Ministerio de Trabajo. Entiendo que primero para dialogar y negociar con el AMBA, y hoy mismo se tratará también el tema del interior del país. No, normalmente se reúne siempre con el AMBA, con las cámaras empresarias de Capital y área metropolitana, y después de esa audiencia, ya con lo que se acuerda ahí, también se empieza a discutir con la FATAP, que es la cámara empresaria que representa a todas las cámaras empresarias del interior. Y bueno, en razón de lo que se habla ahí, se habla para el interior también, pero bueno, todavía depende de lo que suceda en el día de hoy de la audiencia, y en caso de no haber una respuesta positiva, el Consejo Directivo Nacional, el compañero Roberto Carlos Fernández, decidirá la forma de la medida de fuerza, si es a nivel nacional o se podría llegar a hacer en Capital, pero me parece que el planteo es en general para todos los trabajadores de la UTA de todo el país. Estamos hablando con Tomás Lencina, referente de UTA seccional San Nicolás. Tomás, para plantearte también algo que nos decía recién y nos traía la inquietud un oyente, ¿no? Esto de por qué la UTA termina definiendo como medida de fuerza siempre el paro, afectando a trabajadores que utilizan el transporte público. ¿Qué le podemos decir a ese oyente? Nosotros decíamos, ¿no? Entendemos que es el único método que tienen para hacer visible su malestar en cuanto a las situaciones de trabajo. Pero ¿qué le podemos decir nosotros a esos nicoleños que tienen ese mismo planteo? No, yo pienso que la UTA, como sindicato, le va a pedir 1000 disculpas a todos los usuarios, porque lamentablemente tenemos un derecho constitucional, que es el derecho a la huelga y a la movilización y a manifestarnos. Es un derecho constitucional que tenemos todos los trabajadores. Yo pienso que nosotros si hacemos un reclamo es porque no tenemos respuesta de los salarios que estamos reclamando, que estamos perdiendo poder adquisitivo y que cada día la plata no alcanza menos. Y bueno, la Unión Tranviarios Automotor es el sindicato que tiene que luchar por un mejor salario, por mejores condiciones de trabajo y tratar de tener el equilibrio de llevar que el trabajador de la UTA esté bien como trabajador y con un salario digno donde pueda sostener su familia. Comprendemos el enojo de los usuarios, siempre le hemos pedido disculpas porque el fin no es perjudicar a los usuarios, solamente reclamar
el derecho que tenemos todos los trabajadores. Como trabajador yo pienso que los usuarios son también trabajadores y eso deben ser empleados. Pienso que si no le pagan o no le reconocen un aumento, están en todo el derecho de reclamar para estar con un salario mejor. Bueno, la UTA está haciendo eso. Lamentablemente queda en el medio del usuario, pero no es la idea de la Unión Tranviaria Automotor. El respeto más grande que tiene es a los usuarios, que somos los que convivimos día a día y nos cruzamos, trabajadores que son usuarios con los trabajadores que manejan el transporte. Tomás, ¿qué tipo de recomposición salarial están pretendiendo? ¿Van por un porcentaje, van por estamentos, van por algo que se ajuste a, por ejemplo, el índice de inflación? Es más o menos para recuperar algo de lo perdido el año pasado. Se está pidiendo 15.000 pesos, pagadero en 3 cuotas, pero todavía está en discusión hasta en la audiencia de que va a ser a las 14 horas. Y después, bueno, empezar a discutir las paritarias de lo que va a ser el año, del aumento salarial de los trabajadores, que bueno, ahí hay que analizar bien, hay que ver los puntos de inflación que hay y empezar a ver también cuánto rinde el salario de los trabajadores para mejorarlo. Claro. Ese es el fin, no hay un porcentaje justo porque la inflación día a día va comiendo el salario de los trabajadores. Lencina, las propuestas de la UTA vienen de hace rato, no es nuevo esto por supuesto, y también esta diferencia, ¿no?, en lo que tiene que ver con presupuestos respecto al AMBA y al interior del país. Y fundamentalmente el año pasado, en el cierre del año, hubo varias manifestaciones. Te quiero consultar por una en particular, ¿no?, porque en algún momento trabajadores de Vercelli, por fuera del sindicato, autoconvocados, decidieron iniciar propuestas por separado, ¿no?, por fuera de la UTA. ¿Qué análisis se puede hacer de eso? No, las manifestaciones, lo que pasó en la empresa Vercelli, los trabajadores, lamentablemente, uno desde acá siempre les dice la verdad, estaban confundidos, hubo personas que por ahí querían escuchar la voz de la empresa, está en todo el derecho de escucharla, pero el trabajador tiene que venir, dirigirse al sindicato y no a la empresa. La empresa le va a contar sus miserias, su necesidad, y nosotros le vamos a contar si tiene razón o no. Nosotros desde acá le vamos a decir la verdad que le corresponde a él. Está en todo el derecho de venir y preguntar, pero después terminaron todos los trabajadores hablando con nosotros, claro, con el sindicato, y comprendieron de que lo que se le dice desde acá es la verdad. ¿Pudieron recomponer esa relación? No, siempre no hubo nunca un problema, solamente que algunos trabajadores confundieron a los otros trabajadores, y después cuando se hizo las reuniones se habló y se dejó en claro que estaban confundidos, claro, y se les demostró que estaban confundidos porque hoy en día el sistema de transporte en todo el país lamentablemente está subsidiado. Si el Estado no pone la plata que pone siempre y el compromiso que tiene desde el año 2000 de subsidiar a los usuarios para el transporte público de pasajeros, que son los subsidios que no, el valor del boleto que no paga el usuario, lo pone el Estado, y el usuario paga una parte. Encima, la parte que pagan los usuarios no estaba el año pasado porque no hubo pasajeros, no hay pasajeros, el transporte estuvo casi parado. Hay una realidad que se vive en el interior del país, que hay empresas que no sabemos si van a arrancar, porque las empresas de media distancia estuvieron paradas totalmente durante todo el año. La de larga distancia estuvo parada durante todo el año, cobrando los ATP, aquellas empresas que el gobierno le reconoció los ATP, porque si no, no hubiesen cobrado nada. Y el transporte urbano o la Unión Tranviaria Automotor ha logrado que el trabajador pueda cobrar el sueldo, el 100% al bolsillo, trabajando la mitad o un 40% de todo el personal, y aquellos trabajadores que no trabajaban cobraban el sueldo también. Y han trabajado de 24 días como máximo 14, y la Unión Tranviaria Automotor ha logrado que la empresa le pague el sueldo del 100% al bolsillo, sin suspensiones, sin despido. Entonces hay que hablar de todas las cosas y destacar lo bueno y lo malo. Lo bueno es que el trabajador siguió cobrando el sueldo trabajando un 50% de la función que tenía que cumplir. De 24 días trabajaba máximo como 14. Eso después lo logró la UTA. Acá la CGT con la UIA había acordado de que los trabajadores suspendidos tenían que cobrar el 75%. Acá han cobrado el 100%. Y eso es un logro de la UTA, hay que destacarlo. El trabajador no ha dejado de cobrar su sueldo, no fue suspendido, no hubo despedido. Entonces, cuando algún trabajador confunde, después cuando termina hablando con la organización sindical se da cuenta que lo que le estaban diciendo no era lo que correspondía.
Tomás, volviendo entonces a lo que por estas horas está sucediendo y lo que puede ser el día de mañana un paro a nivel nacional, ¿qué pensás que puede llegar a pasar en el día de hoy y qué esperan que suceda, ¿no? Entiendo que se resuelva rápidamente esto, pero ¿ves probabilidades de que finalmente se llegue a un acuerdo y evitar el paro? Siempre se piensa que dialogando se puede llegar a un acuerdo. Sabemos que estamos dentro de un inicio de paritaria y recomposición de un poco de las pérdidas del año pasado, pero consideramos que la audiencia tiene que terminar para ver qué es lo que resuelve el Consejo Directivo Nacional, y yo considero que si comprenden la situación y la realidad que viven los trabajadores, tendríamos que llegar a un buen acuerdo. Lamentablemente, hasta que no pase la audiencia, no vamos a tener una novedad, y después veremos cómo lo resuelve el Consejo Directivo Nacional, si mantiene la posición de que sea para todo el país o si lo resuelve con capital y área metropolitana. Pero tenemos que esperar las directivas del Consejo Directivo Nacional. Muchas gracias, Tomás, y bueno, más que a disposición para seguir de cerca todo lo que tenga que ver con esto. Un abrazo. No, yo le agradezco a ustedes por dejarme exponer, y las preguntas que me han hecho con referencia a San Nicolás. Quiero dejar en claro también que los trabajadores ya se ha hecho un acuerdo, todo, están al día, la empresa está cumpliendo con el acuerdo que ha firmado, y está todo solucionado, entonces tenemos tranquilidad, pero con un futuro bastante complicado. Si esto, lamentablemente, el país no se pone en marcha, es complicado para todos, no solamente para el transporte. La empresa, ¿la empresa está cumpliendo con lo acordado hoy con los trabajadores? Sí, ya hoy está al día, hoy tenemos que decir que está al día. ¿Y cómo toma? Había una discusión que fue para todo el interior del país, con algunas seccionales donde no podían pagar, que venían atrasados, con pagos atrasados del aumento anterior. ¿Y cómo toma la empresa el posible paro del día de mañana? No, acá, si la Unión Tranviaria de Automotor resuelve un paro nacional, la seccional San Nicolás está dentro de las directivas que dé el Consejo Directivo, así que para el transporte se parará, sea en San Nicolás o en cualquier lugar del país. Excelente, gracias Tomás, un abrazo. Gracias a ustedes y que tengan buen día. Tomás Lencina, referente de la UTA seccional San Nicolás, de la Unión Tranviarios Automotor San Nicolás, contándonos las novedades y los detalles de este estado de alerta y movilización que declaró desde el día de ayer a nivel nacional la UTA, y lo que está pasando en este momento, un plenario de referentes locales y regionales, la asamblea en el Ministerio de Trabajo, que será a las 14 horas, y el posible paro para el día de mañana del transporte público, que seguramente se definirá en horas de la tarde por sí o por no. Encontranos en Facebook, Instagram y Twitter.